Don Quijote murió en Caracas. Don Quijote murió en Caracas hace más de 4 siglos. La increíble historia de Alonso Andrea de Ledesma, un caballero solitario que se enfrentó a una tropa de piratas en la Caracas del siglo XVI y que este episodio pudo ser fuente de inspiración para el Quijote de Miguel de Cervantes. Cuenta la historia que a mediados de 1595, Miguel de Cervantes se desempeñaba como recaudador de impuestos atrasados en Sevilla. A sus 48 años ya tenía una existencia aventurera digna de contar. Había luchado en la batalla de Lepanto en 1571, donde perdió la movilidad de la mano izquierda y sufrido 5 años de cautiverio en el norte de África tras ser capturados por piratas argelinos. En cuanto a su faceta literaria, apenas llevaba escrita unas pocas poesías, una novela pastoril titulada La Galatea y algunas obras de teatro. Cervantes siempre manifestó interés por las colonias españolas en América. Incluso intentó varias veces sin éxito obtener un cargo de funcionario en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, es seguro que estuviera al tanto de las noticias que constantemente llegaban a Sevilla desde el otro lado del océano. Según algunos historiadores, es posible que Cervantes se fijara en una insólita historia protagonizada por un anciano solitario enfrentándose a numerosos piratas ingleses en una lejana provincia sudamericana y usara dicha anécdota a la hora de escribir su libro más famoso años después. Cuenta la historia que a finales del siglo XVI, la ciudad de Santiago de León de Caracas, capital de la entonces provincia de Venezuela, tenía apenas 3 décadas de fundada y estaba lejos de ser la caótica urbe de nuestros días. En palabras del historiador José Antonio Calcaño, Caracas era para entonces un pueblo pequeño. Su forma era más o menos la de un cuadrilátero de unos 500 metros por cada lado. Se podía andar de un extremo a otro de ella en 10 minutos. Los habitantes de esa pequeña villa no se habían preocupado por construir murallas defensivas, pues creían que el Ávila, la montaña que los separaba del mar, cumplía con creces esa función. No obstante, esto último no resultó del todo cierto, ya que a finales de mayo de 1595, Amías Preston, un corsario al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, arribó a las costas de La Guaira con 6 barcos y 500 hombres. Cuando la noticia se conoció en Caracas, el entonces alcalde García González de Silva reclutó a los mejores hombres de la ciudad y se puso en camino para repeler a los invasores. González de Silva optó por enfrentar a los piratas en el llamado El Camino de los Españoles, una ruta reforzada con fortines que por siglos fue la única vía de comunicación entre Caracas y el puerto de La Guaira. En la ciudad solo quedaron unos pocos ancianos, mujeres y niños. Muchos optaron por recoger sus pertenencias más valiosas y esconderse en los montes cercanos. Consciente de la resistencia que enfrentaría a su ataque en Caracas, Preston optó por evitar el camino de los españoles y recurrió a un prisionero español apellidado Villalpando, a quien amenazó de muerte si no lo ayudaba. Villalpando le señaló una trocha poco conocida que subía al Ávila desde y hasta Galipán. Luego descendía hasta un sector ubicado en la actual parroquia San José del municipio caraqueño Libertador. Preston logró esquivar a las tropas de González da Silva y avanzó hasta tener la ciudad ante sus ojos. Tras hacer ahorcar a Villalpando en un árbol, el corsario ordenó el descenso a Caracas el 29 de mayo de 1595. A partir de aquí el relato de los hechos difiere según el bando que los cuente. Una fuente inglesa mencionada por el historiador venezolano Arístides Rojas explica escuetamente que Preston se apoderó de la ciudad tras 3 días de lucha en la tarde, después de un pequeño tiroteo. Pero autores españoles como Fray Pedro Simón y José de Oviedos Ibaño relatan una historia distinta y sorprendente. Los hombres de Amías Preston se encontraron ante el espectáculo de un jinete solitario llamado Alonso Andrea de Ledesma, quien se acercaba a combatirlos sin ejército alguno que lo respaldara.
Ledesma había nacido hacia el 1537 en la ciudad del mismo nombre, ubicada en la provincia española de Salamanca. Con poco más de 20 años embarcó rumbo a América con su hermano Tomé. Tras llegar primero a Santo Domingo, pasa a la actual Venezuela, donde participa en la fundación de las ciudades de El Tocuyo en el estado Lara y Trujillo en el estado Trujillo. En 1564, Ledesma figuró entre los centenares de españoles que junto a Diego de Lozada fundó Santiago de León de Caracas, ciudad en la que nuestro personaje vivió los restantes 28 años de su vida como propietario adinerado y ejerciendo diversos cargos políticos y administrativos como son el alcalde, miembro del cabildo, regidor y alguacil mayor. Su vida hubiera finalizado sin mayores incidentes de no haberse producido la invasión de Amías Presto. Para este entonces Ledesma contaba con 58 años. Un anciano para los estándares de aquellos tiempos, lo que quizás supuso una razón de peso para que no formara parte de las tropas que salieron de Caracas para detener a los piratas. Al estar la ciudad desprotegida frente a los invasores, Ledesma consideró que era su deber defenderla a toda costa, aunque no hubiese nadie más que él para hacerlo. A juicio del historiador Walter Dupuy, el hidalgo quizás recordó que en el escudo de su Ledesma natal figuraba un puente con un único caballero, lo que pudo servirle de ánimo e inspiración. En todo caso, Oviedo y Baños refiere que nuestro personaje, aconsejado más por la temeridad que por el esfuerzo, montó a caballo y con su lanza y su escudo salió a encontrar al corsario que, marchando con las banderas tendidas, iba avanzando hacia la ciudad. Cuando Preston contempló aquel espectáculo de un anciano enfrentándolo con valentía, quedó tan impresionado que ordenó a sus hombres que no le hicieran daño y lo capturaran vivo. Pero Ledesma causó varias bajas entre los piratas con su lanza, por lo que no quedó más remedio que matarlo de un tiro de arcabuz en el pecho. Con lástima y sentimiento aún de los mismos corsarios, quienes sepultaron al caballero con honores militares en reconocimiento a su temeraria acción. Luego los invasores saquearon la ciudad durante varios días antes de marcharse en su barco. Meses después, un informe de los hechos redactado por el hijo de García González de Silva llegó a Sevilla, principal enlace entre España y América, y donde por ese entonces vivía Miguel de Cervantes, como se precisó anteriormente. A juicio del historiador Eduardo Casanova, existe una buena posibilidad de que Cervantes haya conocido esta historia y quedado fascinado con su excéntrico protagonista. 10 años más tarde, el escritor publicó la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo carismático caballero andante guarda no pocas similitudes con Ledesma. También se llama Alonso, es de lanza en astillero y adarga antigua, frisa la edad de los 50 años y viste una armadura anticuada y no tiene escrúpulos a la hora de enfrentarse en solitario a molinos de viento que toma como horribles gigantes o rebaños de ovejas que confunde con nutridos ejércitos. En 1951, el ensayista venezolano Mario Briceño Iragorri, en su honor, escribe: porque la vida de Ledesma es su muerte. Al morir, salvó su alma para la inmortalidad. Viva la historia del Quijote de la Mancha.